Listo, ya estamos grabando. Ah, se unió Dylan. Hola Dylan, bienvenido. Estaba triste porque solo Michael estaba acompañándome hoy. Buenas tardes, Buenas tardes, bienvenido. Estaba diciéndole a muchas gracias. Michael que ya iba a comenzar porque tenemos mucho que hablar hoy. Y vamos a comenzar con la grabación. Bueno, entonces, la asignatura Teoría y Praxis, yo soy Marco Piedra. em, ya nos estuvimos conociendo desde el foro, ¿verdad? Y desde el entorno. Entonces, para abordar esta primera tutoría, chiquillos, les propongo varias interrogantes que van a surgir a partir de los temas. Voy a disminuirlos ustedes aquí. Ay, los disminuí un montón. Bueno, no importa. Em, que van a estar guiando el análisis de los temas de estudio que se van a presentar por lo menos hasta la mitad de la unidad uno. La otra mitad la vemos la próxima tutoría. La idea es que, bueno, vamos a ver esas interrogantes. La primera es si podemos hablar de didáctica o hay didácticas. La segunda interrogante es si el paradigma positivista es una exaltación romántica de la ciencia. La tercera interrogante es si el humanismo es idealismo o realmente es una ruptura. La cuarta es referida al enfoque crítico, ¿es una transformación radical de la educación o es pura teoría? La quinta pregunta, que puede sonar media extraña, es esta: ¿Dios ha muerto? Que es lo que nos plantean en el posmodernismo. Y finalmente, hablarles que este es un momento de construcción conjunta y no solo de escucharme hablar sobre los temas o peor aún, estar aquí solo para resolver dudas de la tarea. Denme un segundito porque los minimicé demasiado, ya no puedo verlos. Denme un segundo, cometí un error aquí. Voy a dejar de compartir un minutito. Ay, Gabriel, bienvenido, ya vi que estás vos también. Bienvenido, Gabriel. Voy a volver a compartir y ahí los tengo ustedes y lo hago por acá. Ok, ya avanzamos aquí. Listo. Entonces, el material inicia, como ustedes ya vieron, con la conceptualización de lo que significa la didáctica. Se habla ahí sobre que si ese origen etimológico, que sí es desde el griego y que después en el latín. Lo importante aquí es que la voz en latín, aprender y enseñar, es con el uso que se conserva hasta la actualidad. Siempre algo vamos a ver más adelante, precisamente a partir de los principios de los enfoques epistemológicos, que hay por lo menos el concepto de enseñar se ha ido transformando. Ya lo vamos a ver más adelante. Si bien encontramos, como lo vemos acá, el concepto desde la antigua Grecia, es hasta el siglo XVII que se utiliza el concepto didáctica específicamente para describir las acciones del acto educativo, cuando el teólogo y el filósofo Jan Komensky, que es más conocido como Comenio, publica en 1657 una obra muy importante que se llama Didáctica Magna. Con este libro lo que hace es concedérsele a la didáctica su carácter científico centrado en la organización de la mediación pedagógica. Ojo el concepto que estoy utilizando, por parte de la persona docente. ¿Para qué? Para potenciar y favorecer las capacidades cognitivas, pero también las físicas y también las socioemocionales que permiten a la persona estudiante aprender. Alcanzar este objetivo que estamos describiendo acá, el objetivo de la didáctica, nos obliga a nosotros considerar algunas de las variables que intervienen en la didáctica. Vamos a ver algunas de ellas y no podemos verlas hoy todas, pero para que nos vayamos entendiendo. La primera es la persona estudiante. Esto significa que
para la didáctica es necesario o nos obliga más bien a conocer los cambios que se producen en las personas estudiantes según sus edades, su nivel de madurez, que esa madurez es cognitiva, pero también es física y también es socioemocional, ya que es a partir de estos cambios, de esta evolución que tenemos como personas, que nosotros complejizamos ya no solo los contenidos que vamos a mediar pedagógicamente, sino también las estrategias, el tipo de material que vamos a usar, los resultados de aprendizaje que podemos esperar de los estudiantes. La otra variable tiene que ver con el paradigma educativo, con los fundamentos teóricos prácticos. Es decir, que nosotros tenemos que fundamentarnos en un paradigma educativo y en un modelo pedagógico específico, porque esto nos va a permitir contar con una guía teórica para orientar nuestra labor como docente y el trabajo de planificación didáctica. Sobre estos fundamentos teóricos prácticos es de lo que trata básicamente la unidad 1 y también la unidad 2, o sea que este curso se trata sobre esto. Pero hay otras variables que ustedes irán a ver en otros momentos de la carrera o eventualmente los van a ver, por ejemplo, la selección de los métodos didácticos que responden o que deben responder a las características específicas del grupo de estudiantes que ustedes tienen y también al contexto sociocultural donde está ubicada la institución a la que ustedes van. Luego la selección de los recursos, eso es muy obvio, pero eso está en concordancia con este punto 3 que veíamos aquí. En la selección de los recursos deberá estar en concordancia con el contexto sociocultural y las necesidades de los estudiantes. Luego la selección de un modelo de evaluación, recordando cuando lo vayan ustedes ya a llevar en los cursos de evaluación, que la evaluación no es una actividad que debe ser entendida como sancionadora, como nos han hecho entender hasta la fecha nosotros, sino que la evaluación es formativa, es motivadora, es orientadora del trabajo que hay que hacer. La evaluación tiene que convertirse en una actividad de conocimiento y cuando uno corrige, eso tiene que convertirse en un acto de aprendizaje. Eso lo van a ver en otras asignaturas. Y por último, otra variable que eso es necesario considerar es lo del asunto de la planificación. La planificación de los aprendizajes requieren, además de investigación, que a veces nos cuesta entendernos que nosotros como docentes somos investigadores. ¿Por qué? Porque es desde la investigación que nosotros efectuamos la selección de los contenidos, la selección de las actividades que van en concordancia con esos contenidos, con esos estudiantes, con ese contexto, ¿verdad? Que lleven al estudiantado a qué? A aprender haciendo y a aprender a aprender. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, vean, ya les dije que iba a hacer muchas preguntas y estamos poquitos y nos sentimos en absoluta confianza, chicos, porque si no, la clase, esta tutoría se va a hacer muy pesada. Entonces, según lo que hemos visto, ¿consideren ustedes que existe una sola didáctica o debe haber didácticas específicas, digamos, para las matemáticas, ay, la pregunta, para las matemáticas, para la música, para los idiomas y para las ciencias sociales? ¿Qué opinan? Para que no tengan miedo de participar, les voy a soplar que hay gente que defiende o teóricos que defienden que debe haber una sola y teóricos que defienden que debe haber, que hablamos de didácticas. Ahora sí, ¿quién se anima a participar? Ay, chicos, si no participan, esto se va a hacer súper pesado. Me encantaría que pudieran participar y que hiciéramos un espacio diferente. Una última oportunidad. ¿Están ahí o es que ni siquiera están? ¿Alguien me habla para saber si están ahí o si ya yo grabo la tutoría yo sola? Profe, al mi parecer, yo creo que deben de haber varias didácticas para no estar hablando de un solo tema en específico. Ajá. Ok. Gracias, Michael. Dylan, ¿qué ibas a decirme? Gracias por Eh, participar. igual, de acuerdo, porque pueden haber varias actividades. Sí, pero la didáctica no tiene, o sea, la pregunta no tiene que ver
con las actividades, sino sí. Los principios, voy a explicárselos diferente. Vamos a ver si ustedes me entienden. Les decía que esto ha sido un tema de debate porque hay quienes reconocen o afirman que la didáctica es solo una, que los mismos principios generales de la didáctica deben aplicarse a todas, digámoslo, para que nos entendamos, a todas las asignaturas, a todas las necesidades de contenidos que tengamos, ¿me entienden? Entonces, la misma didáctica aplica para la matemática que aplica para los estudios sociales, nos dice esta parte de los teóricos. Pero, por ejemplo, para efectos de esta asignatura, asumimos que la didáctica, déjenme pasar acá, la didáctica se divide en didáctica general y didáctica específica. ¿De qué trata esta? Se encarga del estudio de las bases y los fundamentos que soporta la ciencia que representa la didáctica. Quiere decir que se trata de los principales elementos que concurren en el acto didáctico. ¿Cuáles son? Sus principios teóricos, las técnicas, los modelos, las estrategias, la evaluación, que según que pueden ser generalizables, y vea que puse esa palabra con negrita, generalizables a otros contextos y a cualquier nivel escolar y a cualquier asignatura. Por su parte, la didáctica específica se orienta a los diferentes contenidos curriculares de un área específica. Es decir, se trata de esfuerzos para la creación de estrategias específicas que no son generalizables, porque nos permiten optimizar de esa manera el proceso de mediación pedagógica que conduzca al aprendizaje de un área de conocimiento concreta. Les voy a pedir, denme como 30 segundos que tengo que cerrar una ventana. Permítame un segundo, voy a apagar cámara un momentito. Ya volví, perdón. Me dicen si el video me ven y veo que llegó alguien más. Pero bueno, bienvenida a la nueva persona que se incorporó. Ok, entonces, ¿por qué creen ustedes, ahora sí, desde lo que me estaban respondiendo Michael y Dylan, ¿por qué creen ustedes que es necesario o por qué creen que la carrera se adhiere a esto parte de los teóricos que dicen que necesitamos hablar de una didáctica particular? ¿Por qué creen ustedes que es necesario una didáctica específica para mediar pedagógicamente los procesos de aprendizaje de los estudios sociales? Les escucho. Cualquier respuesta es válida. ¿Quién se anima? ¿Nadie quiere participar? Bueno, pues yo sigo porque no quiere participar. Entonces, para continuar, según el orden que se nos aparece en el material, nos corresponde ahora analizar los enfoques epistemológicos de las ciencias sociales. Ajá, recordando que estos enfoques son los que han permeado las acciones educativas que se llevan a cabo para la historia, la geografía y la formación ciudadana. Recordemos antes de ver esto qué significa epistemología. Un enfoque epistemológico es una posición filosófica que le da al investigador una perspectiva sobre cómo se crea y se valida el conocimiento. Los enfoques epistemológicos influyen en la forma en la que se aborda una investigación, también en la selección de los métodos y cómo vamos a interpretar los resultados de una investigación. De hecho, los enfoques, la epistemología es tan importante que Mario Bunge, que es uno de los teóricos más importantes que tenemos en el siglo XX, incluso lo consideró a la epistemología como la filosofía de las ciencias. En otras palabras, para que nos entendamos, la epistemología
son guías teóricas o un enfoque epistemológico. Es como una guía teórica que para efectos de nosotros como docentes va a guiar nuestra labor docente y el trabajo de la planificación didáctica. En el material de autoaprendizaje se les ofrece una mirada general a 4 de los enfoques que han permeado las ciencias sociales y por tanto sus necesidades educativas. ¿Alguien ya hojeó el material y saben de cuáles enfoques epistemológicos estamos hablando? Yo no. Pues qué pena, Dylan, porque ya tendría que haber estado viendo el libro. ¿Alguien? El material de aprendizaje, no el libro. ¿Alguien o alguien que lo tenga ahí a mano, que nos pueda decir cuáles son esos enfoques? Tampoco, nadie, chicos, se va a hacer una tutoría tan pesada porque yo quiero que ustedes participen y me ayuden a construir el conocimiento y si se quedan calladitos y no participan en nada, esto va a ser sumamente aburrido. No tienen idea de lo que estoy hablando. Bueno, ya vamos a seguir para las personas que van a ver la grabación. Entonces, los enfoques epistemológicos que están en el material de estudio son el positivismo, el humanismo, el modernismo o enfoque crítico y el posmodernismo. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Esos son los enfoques epistemológicos. La próxima vez que nos veamos, vamos a trabajar en los temas otros temas que están en la unidad 1, pero hasta hoy hasta aquí llegamos hoy, quiero decir. Hablemos entonces rápidamente del positivismo. ¿Ok? Para entender qué es el positivismo, que es parte de la tarea que ustedes tienen ahora, la actividad de evaluación que tienen que entregar más o menos dentro de un mes, pero por ahí debemos situarnos en el contexto del siglo XIX y en el desarrollo científico, tecnológico, económico, social que se estaba generando a la luz de la revolución industrial. Desde los postulados de personas como Henry Saint-Simon, Pierre-Simon Laplace y principalmente ese señor que están viendo ahí, Augusto Comte. El positivismo vino a promover el espíritu científico que propio de este siglo XIX y que permitió a la humanidad obtener resultados decisivos en lo que respecta al desarrollo científico, al desarrollo del conocimiento y a dominar ese conocimiento. ¿Cómo? Me imagino que se preguntarán ustedes, ¿cómo es que el positivismo se logró tanto? Desde sus principios básicos, vamos a conocer sus principios básicos. El primero y el más importante es que no se admite como válidos, vamos a ver, no se admite como válidos otros conocimientos que no procedan de las ciencias empíricas. En la página 9 del material, yo les dejo un recuadro con la definición de lo que son ciencias empíricas. Alguno de ustedes me hace el favor de leerlo, está aquí, vea, se los acaba de poner aquí, ni siquiera tienen que ir a abrir el libro, si quieren lo ven aquí. ¿Alguien me hace el favor de leer esto que está acá en el recuadro? Las ciencias Gracias. empíricas o fácticas son disciplinas que estudian los hechos de la realidad con el objetivo de comprenderlos, explicarlos y predicarlos. Se basan en la observación y la experimentación para generar el conocimiento. Utilizan para ello el método hipotético educativo, deductivo, que consiste en formular hipótesis y verificarlas mediante la observación y la correlación. Muchas gracias, Dylan. Gracias por ayudarme y participar. Dylan, de lo que leíste, ¿qué entendiste? Si no entendió nada, es totalmente válido. Bueno, prácticamente, bueno, lo que entendí es que Ajá. trata de expresarlo mediante, ¿cómo decirlo? Mm, utilizan el método hipotético educativo y No, eh, hipotético deductivo. deductivo. Sí, Perdón. Y observan la correlación, que eso sí ya no sé no sabes qué qué. sería. Ok, Sí, ¿no? Dylan, hagamos un trato. Concentrémonos en esta primera parte. Ok. Las ciencias empíricas o fácticas son disciplinas que estudian los hechos de la realidad. Ujú.
Estamos claros, ¿verdad? Eso no está complicado. Con Ok. el objetivo de comprenderlos, explicarlos, todo va bien. Ojo y la palabra que subrayé, y predecirlos. Predecirlos. Ok. Predecirlos. Para dejar a Dila un poquito en paz y dejar a que los demás participen. Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, profe. Gracias, Gabriel. Gabriel, ¿vos crees que nosotros podemos predecir em, lo que usted puede predecir lo que usted va a sentir mañana cuando se levante? No. Pero podemos predecir, por ejemplo, lo que le pasa a la leche cuando se hierve. Sí, sí se puede predecir eso, sí. Ok, ok. Entonces, vea lo que dice las ciencias empíricas. Estudia la realidad para comprenderlas, explicarlas y predecirlas. ¿Cómo las van a predecir? Desde la observación, la experimentación, que es el método hipotético deductivo. Ahorita lo vemos más en detalle ese método, que consiste en formular hipótesis y verificar las hipótesis mediante lo que yo puedo observar y correlacionar. Ahora vean, me voy a devolver a esto que está aquí. El principio más importante del positivismo es que no se admite como válido ningún otro conocimiento que no proceda de las ciencias empíricas. ¿Qué les parece eso? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Es posible o no es posible? Desde los dos ejemplos que acabo de poner, de lo que se puede y no se puede predecir. Yo siento que sí puede ser posible porque, o sea, a final de cuentas, es como decir que, o sea, usted cuando pone a hervir agua, es que ya sabe, uno ya sabe lo que va a pasar. Sí, pero el otro Pero ejemplo, el otro ejemplo, eso ya depende más, es como un coso más psicológico, pero no ¿de es qué se tan, tratan no las es tanto ciencias sociales, científico, Gabriel? de la psicología. Entonces uno Bueno, no podría predecir las cosas. entre muchas cosas. Sí, exactamente, no se pueden predecir los hechos. Entonces, dejémoslo ahí. En ciencias sociales no se pueden predecir los hechos. De hecho, en ciencias naturales les voy a soplar, hay muchas cosas que tampoco se pueden predecir. Podemos predecir los terremotos. No, no se puede. Y eso es de las ciencias naturales, no es de las ciencias sociales, ¿verdad? Quedémonos con eso. Gabriel, Dylan, hay una persona más, es que no logro que ver. Michael, Dylan, Gabriel, no lo logro ver. Ay, se fue, ya no está, se enojó. Bueno, seguimos. Siguiente principio básico. Tenemos claro eso hasta ahí. Siguiente principio básico. La realidad está dada, está ahí y puede ser conocida de manera absoluta por la persona que conocente, por el sujeto que quiere conocer. ¿Cómo? Desde un método específico. ¿Cuál método? El método hipotético deductivo. ¿Ok? Esos son los principios del positivismo. Listo, voy a pasar al siguiente. Bueno, les decía el método hipotético deductivo y este método es este, que yo se los pongo en el material de autoaprendizaje. Se plantea un problema, que surge la realidad, se formula una hipótesis, se establecen criterios sobre la información que se requiere para comprobar si esa hipótesis es cierta, se realiza un trabajo de campo para recolección de la información, luego se realiza el análisis estadístico o gráfico sobre esta información que se recolectó y a partir de todos estos resultados, de esto que tenemos aquí, nosotros tenemos una información que nos permite comprobar si sí o si no se comprueba la hipótesis. Por eso es un método hipótesis, hipotético y deductivo. Deduzco de lo que obtuve que esto se comprueba o no se comprueba. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el positivismo? Ojo, otra vez, la realidad está dada y la podemos conocer de manera absoluta. Vean lo que les pongo en negrito otra vez, por nosotros que queremos conocer. Voy a seguir con la tercera característica. Espérese, perdón, antes de seguir, mejor voy a explicar acá. Entonces, ¿cuál es el problema que nos plantea esto?
Para las ciencias naturales, este método hipotético deductivo, como lo estábamos viendo, pues no supone ninguna confrontación. Efectivamente, podemos comprobar y utilizar el método para un montón de fenómenos que se estudian desde las ciencias naturales. Pero en las ciencias sociales, cuando hablamos de conocer el comportamiento humano, ¿cómo aplicar el mismo método? ¿Es posible aplicar el mismo método para conocer el comportamiento humano? Entonces, los científicos positivistas, recuerden que estamos hablando de positivismo, ¿verdad? Suponen que sí, que se puede obtener un conocimiento objetivo del estudio del mundo natural y también del mundo social, porque para ellos las ciencias naturales y las ciencias sociales emplean la misma lógica. ¿A ustedes les parece que eso es correcto? Que las ciencias naturales y sociales empleen la misma lógica. Michael, ¿vos qué opinás? Bueno, chicos, si no me participan, yo sigo. Yo sigo. Entonces, Profe, yo opino gracias. que, que no, porque digo que son dos temas diferentes. Exactamente, Michael. Pero los positivistas dicen, no, 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 es la misma lógica, es la misma cosa y por tanto pueden emplear el mismo procedimiento, los mismos procedimientos de investigación. Desde esta perspectiva, Michael, gracias por participar, no le dije, desde esa perspectiva se considera que entonces hay un único método científico, ¿verdad? Y es el mismo para todos los campos del saber y eso nos lleva a la tercera característica. Ahí, véngase. Porque la unidad de todas las ciencias se fundamenta en el método. Lo que hace a la ciencia, lo que hace que algo sea ciencia, es el, el método con el que se trabajan los hechos que están dados en la realidad. ¿Cuál es el problema? Que los positivistas buscan los hechos, buscan en los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos que tenemos las personas. Nosotros no, nosotros hemos, con el paso del tiempo y de los otros enfoques paradigmáticos que vamos a ver, se reconoce que las personas estamos llenas de subjetividades, no somos un objeto subjetivo que puede ser analizado y que hoy, mañana y pasado mañana se comporta siempre de la misma manera a los mismos hechos. Ya vamos a ver un ejemplo para que me entiendan todo esto. Cuando llevamos estas reflexiones al campo de la educación, esto nos lleva bueno, no, perdón, antes de hablar de eso, viene la pregunta. Entonces, chicos, el paradigma positivista, ¿a ustedes les parece que es una exaltación romántica de la ciencia? ¿Podemos darle respuesta a esa pregunta? Dejémosla ahí, ahorita le contestamos cuando les cuente todo lo que pasa en educación. El claro ejemplo para nosotros que nos dedicamos a la educación, de cómo este positivismo permea paradigmas educativos es, por ejemplo, Iván Pavlov, que realizó, bueno, ahí no se ve muy bien, pero realizó estudios a finales del siglo XIX sobre el comportamiento de los animales. Y el ejemplo más característico es el que realiza este señor, que era un doctor, con sus propios perros, a los que ven aquí, no sé si logra ver en la imagen que el señor tiene aquí una campanita. Pues resulta que él condicionó a sus perritos para que cada vez que les iba a dar de comer, el primero sonaba la campanita. Véanlo aquí que está notando, porque él está observando. La realidad está dada aquí. Y él entonces suena la campanita y les da de comer. ¿Qué empezó a pasar? Que los perros apenas oían la campanita sonar, comenzaban a babear. Entonces, ¿a qué conclusión llegó Iván Pavlov? Que existe un aprendizaje no voluntario que él llama condicionamiento clásico, que es lo que dice acá, ¿verdad? Que se logra por la asociación, voy a ponérselos acá, se logra por la asociación de dos objetos, de un estímulo y de una respuesta. Sus experimentos
dan a entender que el aprendizaje no es un privilegio únicamente de los humanos, sino un hecho fisiológico que responde a las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Ustedes pueden decir, bueno, vamos a ver qué dicen, más bien, ¿qué les parece? ¿El aprendizaje es o no es un privilegio de los humanos? Para mí no es un privilegio porque todos deberíamos de tener. Todos aprendemos, todos los animales aprenden otras cosas que lo que, ¿verdad? Nosotros. Pero es posible asegurar que el aprendizaje es un hecho fisiológico. Ay, alguien más se fue, qué pena, ya no me queda nadie. Es un hecho, me queda Michael y Gabriel. Michael y Gabriel. Ah, ya volvió Dylan, qué pedo. Entonces, ¿qué, qué les está diciendo? Que el aprendizaje es un hecho fisiológico que responde a las leyes de la naturaleza. Déjenlo ahí, ya ahorita vamos a responder. Estos experimentos que hizo Pavlov, que son muy famosos, fueron la base para lo que hizo otro señor, John Watson, que es el que funda la psicología conductista. Su experimento más conocido, ay, pero aquí venía lo que ya les conté. Este es un meme de Pavlov. No sé si lo entienden, ¿verdad? Suena la campanita, el perrito empezó a babear y le toca limpiar. Bueno, entonces, les iba a hablar de Watson. El experimento más conocido de Watson es con un bebé. Resulta que él condicionó al bebé a tenerle miedo a las ratas. ¿Cómo? Cuando cada vez que él veía que ponían que el bebé viera una rata, hacían sonar una lata de metal ahí purísimo, y entonces el bebé se asustaba. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Primeramente, el bebé no le tiene necesariamente miedo a la rata. Es un estímulo neutro y entonces el bebé, que se llamaba Albert, no tenía miedo. Cuando lo condicionan con el sonido de la lata, del metal, entonces lo que era un estímulo neutro hace que Albert llore. Entonces, después del condicionamiento, ya el bebé solo ver la rata ya lloraba porque él ya había aprendido que cuando veía la rata se asustaba, no necesariamente por la rata, sino por todo lo que significó ese condicionamiento. ¿Ok? Entonces, este, Watson incluso después de hacer estos experimentos, se atrevió a decir esta barbaridad que está aquí, que les voy a pedir, no sé si Gabriel me ayudas a leerlo. Sí, dame una centena de niños sanos, bien formados para que los eduque y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar, adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo de cosa que yo pueda escoger, médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón. Y prensías de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones, raza de sus antepasados. ¿Qué les parece lo que está diciendo este señor? A Que mí me sí, parece, dígame. a mí me parece que él lo que está diciendo es que desde pequeños uno tiene que va a llevar una formación y que, bueno, en la edad de los chiquitos, normalmente, que es, creo que es entre el primer año y a los 5, son donde ellos aprenden más. Entonces, él le puede enseñar en esa etapa y el niño va a absorber casi que todos los conceptos, todas las Ok, capacidades pero él no está para hacer diciendo eso. solo que aprenda eso, él está diciendo que ese chiquito prescinda de todo lo que es, de todo, inclusive de su propia inclinación genética, de sus talentos, de sus inclinaciones, de sus tendencias, de sus aptitudes, de sus vocaciones, e incluso, como lo llama él, de la raza, del componente genético que significa la raza de sus antepasados. ¿Por qué puede decir esto Watson? ¿Por qué se anima a decir lo que es una barbaridad? Nadie puede decir esto en el momento, en este momento, porque él tiene como fundamento epistemológico ¿a qué? Al conductismo. ¿Se acuerdan lo que veníamos hablando de los principios del conductismo? Solo lo real, lo fáctico, lo que podemos ver, observar y demostrar desde el método hipotético deductivo es lo real, lo científico y lo verdadero.
Entonces, por eso estos señores nos dicen, sí, el aprendizaje se condiciona y si hacemos esto todas las veces el chiquito va a llorar, todas las veces se va a aprender de ciertas maneras, ¿ok? Entonces, si todavía no les queda claro, otro de los pesos pesados del lo que se llamó conductismo, es esta corriente educativa del positivismo, es Frederick Skinner, quien desarrolla el condicionamiento operante. ¿Se acuerdan que el anterior era condicionamiento clásico? El condicionamiento operante es eso que están viendo ahí. Si el perro hace algo muy bien, entonces lo premiamos y lo felicitamos. Y si el perro hace algo muy mal, lo castigo y le pego 4 gritos para reforzar o no una conducta. Ok, ya solo están ustedes tres, entonces los tengo que molestar solo ustedes tres. Dylan, ¿me puedes dar algún ejemplo que usamos al día de hoy de condicionamiento operante en las aulas? Bueno, uno puede ser, digamos, un estudiante que saca malas notas y que el profesor lo pueda llegar a amenazar de que si no se supera, se va a quedar, o como Sí, por poner este ejemplo. sí, por ejemplo, o por ejemplo, ahora que decís eso, la misma calificación es un condicionamiento operante. Y sí, si Exacto. no pasa, se pierde. Otros ejemplos, tal vez no se usan tanto en secundaria, pero sí mucho en primaria. Michael, ¿alguna idea? Tal vez los usaron con ustedes y ni cuenta se dieron. Cada vez que les pusieron un sellito, una carita feliz o un elogio, estaban utilizando el condicionamiento operante con ustedes, reforzando. De hecho, eso se usa mucho en las familias. Eh, yo no estoy diciendo que esté bien o mal. Estoy diciendo que esos son los principios del conductismo. Michael, ¿ibas a decir algo? Profe, sí, prácticamente eso con la familia en ocasión, prácticamente a mí me pasó en la vida personal. Ajá. ¿Por Que qué? prácticamente a mí en la educación me comparan con mi primo, porque Ajá. yo voy más de excelencia y él va más a lo rojo. Ya. Entonces, el condicionamiento operante, bueno, en tu caso es para tu primo. Están diciendo, ¿por qué no sos como Michael? Para que él pueda ser mejor. Ahora, habría que ver si eso sirve o no sirve, si es efectivo todas las veces, si es efectivo para todas las personas. A todo mundo le calza muy genial a todo tipo de estudiante que le ponga un sellito de lo hiciste muy bien, o hay estudiantes que le entran exactamente como dicen, flojo, que le pongan o no el sellito. Esas son las variables que van a analizarse más adelante. Ahora, es ético, no sé, yo lo lanzo, es ético condicionar un aprendizaje desde herramientas como estas, desde el sellito, desde el castigo, desde la nota, desde el rojo con el que calificamos los exámenes y todo eso. Entonces, ¿cuáles son los sustentos epistemológicos que le va a dar el positivismo a la educación? Vamos a verlos ya entonces de manera más específica. Aquí vimos unos ejemplos. Mira, bueno, esto ya lo hicimos, me parece. Ya lo hicimos. El primero, da una concepción de la pedagogía basada en una explicación objetiva, neutral, apolítica, desideologizada de la verdad. Si bien estas características posibilitaron en su momento, ¿se acuerda que les dije que el positivismo nace en el contexto de la revolución industrial y todo lo que permitió esa neutralidad, permitió en algún momento descubrir la verdad y la autenticidad científica de los hechos, aplicando procesos estructurados, que ya vimos cuáles son, ¿verdad? En la educación, el problema es que la educación, eso así tan estructurado y tan así, provocó que se pusiera en práctica esa bendita palabra que yo detesto cuando lo usamos en educación, el concepto de transmitir, la transmisión de los conocimientos
con procesos pedagógicos que además son rígidos, dogmáticos, pero que al mismo tiempo aseguran esa cientificidad que nos pide el acto formativo que nos pide el positivismo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Que de estas prácticas, la labor pedagógica consiste en fijar en la mente de la persona estudiante, así como está en esta caricatura que está ahí, meterle nociones y conceptos con ejercicios de memorización, por ejemplo, muy utilizados, que todo el mundo se queja, ¿verdad? Especialmente en estudios sociales, y en consecuencia, esto termina siendo una práctica escolar mecanizada, automática, rutinaria, apoyada en actividades didácticas que lo que permiten es solo reproducir el conocimiento. Por ejemplo, el dictado, copien de la pizarra, dibújenme en este mapa, el calquen el no sé qué, las montañas de no sé dónde, el río, la ubicación de los ríos de Costa Rica, donde la persona estudiante es considerada un sujeto pasivo que recibe así, sentadito, calladito, acríticamente las verdades consideradas como verdades absolutas adultas. Vean, yo estuve en la escuela en la década de los años 70 y esa fue mi experiencia. Diría que en su mayoría, tal vez no todos los profesores, pero sí en su mayoría fue mi experiencia en el colegio. Cuando llegué, yo saqué mi bachillerato en la Universidad Nacional, ahí fueron las cosas diferentes, mi bachillerato en historia, luego yo me vine para la UNED a estudiar y mi primera experiencia en la UNED, por lo menos sacando la licenciatura, fue lo mismo, reproduzca lo que dice el libro, pero así a niveles que gracias a Dios tengo una muy buena memoria, si no, yo no sé cómo hubiera hecho en aquel momento. Después, ya cuando yo me quedé trabajando, bueno, ya después de mi experiencia en la maestría fue diferente, porque ahí se trabaja, posgrado trabajan diferente, pero ya cuando yo me quedé en la UNED trabajando como profesor, inicialmente como profesora de cátedra y luego como directora de tesis, me encuentro lo mismo. Todos los estudiantes que hacen investigación, resulta que todo mundo tiene las mismas experiencias. Todo mundo, ya no en los 70s y en los 80s como yo, en los 2000, 2010, 2020, sigue siendo la misma experiencia. Entonces, es una queja fundamental del MEP, de los estudiantes, de los políticos, de la familia, de ustedes como estudiantes de las universidades, de los docentes que están en las aulas, de nosotros desde los procesos formativos de las universidades. Entonces, como que no salimos de ese cajón, ¿verdad? Que nos impuso el positivismo hace más de 100 años. Entonces, ¿cuáles son, según para ustedes, las consecuencias de insistir en que las personas docentes continúen llevando a las prácticas estos principios educativos del positivismo? ¿Alguna idea? Desde todo lo que les acabo de decir o inclusive desde las propias experiencias de ustedes. O sea, yo la verdad es que en mi colegio teníamos un método diferente, totalmente diferente, que era realizando proyectos. El proyecto tenía muchísimo más valor, tenía creo que 45% de valor y ya lo demás se veía entre los exámenes y todo lo demás, exámenes y cotidianos. Entonces, el hecho de tener que hacer, pongámosle, no tener que estar pensando, sino tener que estar haciendo el proyecto y tener que estar analizando las cosas, pongámosle, en estudios sociales eran tres materias, eran estudios, español y cívica. Entonces, en esas tres materias teníamos que hacer un proyecto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era como más dinámico porque nos teníamos que leer el diario de Ana Frank. Entonces, Mm. sí, era muchísimo más dinámico que estar leyéndonos y sacando las cosas importantes del diario y tener que en el examen, no sé, estar recordándonos las fechas de diferentes hechos de la Gabriel, Segunda Guerra qué Mundial. experiencia más maravillosa y única. Son pocos los estudiantes que han tenido oportunidades como esas. Yo no voy a decir que todos los colegios de este país eh, todavía aplican o todos los docentes de estudios sociales aplican los principios positivistas, pero sí en una gran parte continúan desarrollando sus experiencias formativas desde estos principios. Porque hay algo que nos pasa a los docentes. Nosotros tendemos a ser
tendremos que llevar a las aulas nuestra propia experiencia docente. Entonces, si con nosotros fueron conductistas, es muy probable que llevemos esa experiencia a las aulas, a menos que decidamos conscientemente realizar una ruptura. Lo que están haciendo, lo que hicieron sus profesores con ustedes, bueno, es atender al llamado del MEP, trabajen por proyectos, ¿verdad? Y hacerlo y que de veras hubiera, además de los profesores que lo quisieron hacer, una administración que los apoyaba en el proceso. Ahora, para darle respuesta a la pregunta que yo les hacía, ¿cuál es el problema más grande de seguir cultivando procesos pedagógicos sustentados en la epistemología, en el enfoque epistemológico positivista? Sobre todo, que no atiende al desarrollo integral de la persona. Este, no estaríamos preparando al estudiante, digamos, un estudiante que se forma desde la memorización no está preparado para atender las competencias que se están pidiendo en el día, en este momento en el mundo. La memorización, no es que esté mal la memorización, no está mal memorizar, lo que está mal es fundamentar todo un acto educativo, todo un año de dar clases en una única competencia que podemos tener las personas, por ejemplo, para decir algunas cosas. Vean, aunque todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Aunque la realidad costarricense y latinoamericana, desgraciadamente, continúe reproduciéndose la perspectiva positivista de la educación y su función en la reproducción de cierto tipo de persona que está preparada básicamente para el trabajo y cierto tipo de trabajo, por ejemplo, para los países de América Latina y cierto tipo, para los países que nos han llamado el tercer mundo, ¿verdad? Y, y preparación para mantener cierto status quo, ¿verdad? eh, que, que los gobiernos esperan. Esto no quiere decir que a nivel teórico no se hayan realizado esfuerzos por superar este paradigma positivista, que yo siento, mi postura es que el positivismo fue muy efectivo cuando se necesitaba, pero el positivismo pegó con techo hace años, y el problema es que nosotros sigamos sustentándonos en el positivismo. Vamos a ver entonces otros tres que han intentado generar propuestas disruptivas frente a lo que nos decía el positivismo. ¿Cuáles? Bueno, ya lo hablábamos antes cuando les preguntaba a ustedes si los habían leído en el material. El siguiente sería, por ejemplo, el humanismo. Entonces les decía, todas las propuestas que vamos a ver aquí en adelante significan una ruptura radical con las ideas positivistas. Entonces, el paradigma humanista defiende de que no existen, como nos decía el positivismo, verdades absolutas, defiende que no existe un único método para conocer la verdad y para hacer la ciencia. Lo digo en el material de aprendizaje, al contrario de Watson, que lo vimos, que es el de los perros y Skinner, ¿verdad? El humanismo reconoce que la conducta humana es compleja, que no opera únicamente, eso ya se los había dicho, la conducta humana no opera únicamente por condiciones externas, como dijo Watson con el asunto de los perros o Skinner o el otro, ¿verdad? No hay condicionamientos clásicos operantes, o sea, nosotros no funcionamos solo desde influencias externas. Por eso no puede igualarse la conducta de los animales a la de las personas, porque nosotros, a diferencia de la mayoría de los animales, estamos influenciados por intuiciones, por sentimientos, por aprensiones, por cultura, por costumbres, por normas, por el lenguaje, por valores, ¿verdad? Entonces, esto aplica tanto para el sujeto individual como para todos los conjuntos sociales, por lo que el humanismo reconoce que es imposible establecer teorías absolutas, como nos dijo el positivismo, y es también imposible predecir o controlar los hechos. ¿Qué es lo que estábamos discutiendo al principio? ¿Se puede o no se puede? Habíamos llegado a la conclusión que no podemos, y llegaron y lo dijeron los humanistas, no podemos predecir la conducta humana a un 100%, tal vez, si queremos ser un poco puristas, ¿verdad? En palabras simples, para que nos entendamos,
El humanismo se ocupa, como su palabra lo dice, de nosotros, los seres humanos, de nuestra esencia, nuestro destino, nuestra historia, nuestra constitución más íntima, eso que está adentro de nosotros, nuestro interior. Se pregunta sobre el sentido de la existencia de las personas, de la dimensión que tenemos, de nuestra extensión en la comunidad social. ¿Qué pasa con estas palabras tan bonitas que acabo de decir en la educación? Como podrán suponerse, entonces la educación humanista rechaza absolutamente los postulados del enfoque positivista conductista, proporcionando un nuevo conjunto de valores para el abordaje y comprensión de los fenómenos sociales. Entonces, aparecen figuras como estos señores que les voy a enseñar acá. Víctor Frank, Eric Fromm y Abraham Maslow. El primero, por ejemplo, conocido por la logoterapia, que se centra en la búsqueda del sentido de la fuerza, del sentido de la persona como fuerza principal que tenemos los seres humanos. Esa creación de sentido. Eric Fromm, por ejemplo, aportó una perspectiva crítica sobre cómo los factores socioculturales afectan a la personalidad y al comportamiento de las personas. Y Abraham Maslow, muy, muy importante, crea la teoría de la jerarquía de las necesidades, en la que con el concepto de autorrealización, lo llevan a crear una pirámide, la pirámide de Maslow se llama, de hecho, que representa como las necesidades que están aquí en la base, las básicas, deben satisfacerse para que las personas alcancen su realización y su máximo potencial, que está aquí en la, no sé si me están viendo, que está aquí en el piquito de la pirámide. Eso es a niveles generales, pero hay dos teóricos, los dos son psicólogos, que tienen mucha relevancia para que podamos entender la perspectiva educativa del humanismo. Vamos a verlos. Primero, Carl Rogers y Jean Piaget. Sobre Piaget yo les hablo en el material de aprendizaje. Ahorita vamos a reflexionar algunas cosas de ellos y Rogers. Un par de citas de ellos. Nos dice Rogers, vean qué lindo. El niño debe ser tratado como una persona única, que es digna de respeto, con el derecho a evaluar su experiencia a su manera, con amplios poderes de elección autónoma. Y Jean Piaget, por ejemplo, nos dice que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. ¿Ok? Carl Rogers aportó significativamente a la educación con su enfoque centrado en la persona. Aquí lo está diciendo él en esta cita, ¿verdad? ¿Y en qué se centraba el otro modelo, el modelo conductista, más bien en el contenido, en lo que tengo que transmitir para mantener cierto orden? Este no, nos centramos en la persona. ¿Se acuerdan cuando les di? Espérense para devolverme, es que esta cosa se me pierde. Espérense bueno, me devuelvo más aquí. Que el humanismo se ocupa de los seres humanos, ¿verdad? De su esencia, su destino, tal y tal. Entonces, ¿qué nos dice Rogers? Me centro en la persona y en la importancia del aprendizaje significativo, de la empatía y la aceptación incondicional. Vamos a ver algunos de los aportes de Rogers a la educación. ¿Ok? El primero, el aprendizaje centrado en la persona, ya lo dije, centrado en la persona y no con mayúscula en el contenido. Por lo mismo, el aprendizaje debe ser relevante para los intereses y las necesidades individuales, por lo que promueve un aprendizaje que sea significativo y motivador. Además nos dice, bueno, hablemos de ese aprendizaje significativo. Rogers creía que el aprendizaje es más efectivo cuando se relaciona con la vida real, con las experiencias de los estudiantes, que es lo que nos estaba contando un poco Gabriel por ahí. El aprendizaje debe ser relevante y significativo para que sea duradero y memorable, para que se inserte en las estructuras cognitivas que nos permiten aprender. Además, nos dice Roger que nosotros como docentes tenemos que entenderlos como facilitadores. Hay una frase horrible, terrible que detesto sobre todas las cosas, que dice que el estudiante no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender.
Vean, es igual de tonto que decir que es un vaso por llenar, ninguna de las dos. Nosotros no somos, no sé, un fuego andante que trae la verdad y que le va a encender la llama del conocimiento a un estudiante. El estudiante no es una tabla rasa, como decía el conductismo, que está ahí sentado esperando a ver qué le dicen, calladito, porque eso es lo que nos piden, ¿verdad? Esperando a ver qué le dice el docente que tiene que aprender. Nos dice no. Nosotros no asumimos esa actitud. Se modifica nuestra labor. Ya no es impartir conocimiento, sino facilitar los procesos cognitivos, físicos, socioemocionales que tiene que tener una persona para que pueda aprender. ¿Ok? ¿Qué más? La importancia de la relación, por lo mismo, entre docente y estudiante. Esto va a facilitar el proceso de aprendizaje y promueve el desarrollo personal. Luego nos habla, otro aporte clave es de la autonomía y el autoaprendizaje. Se refiere a que el estudiantado debe asumir la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. Por eso no es una lámpara que nosotros entendemos a ver si acaso aprende. No, el estudiante se asume como responsable de lo que tiene que aprender. Eso implica que el estudiante puede elegir para Rogers. El estudiante puede elegir sus propios temas de estudio, establecer sus propios objetivos de aprendizaje y evaluar su propio progreso. Me falta poco aprendizaje a través de la experiencia. Dice Roger que los estudiantes deben tener la oportunidad de aplicar lo que aprenden en situaciones reales y reflexionar sobre sus propias experiencias. Gabriel, te adelanto con ese ejemplo que nos dabas, que muchos de los principios del aprendizaje por proyectos están sustentados en los principios de Rogers. No todo, porque Rogers no habló de aprendizaje por proyectos, pero sí se sustenta. Por eso hay muchas cosas que suenan a lo que nos estabas describiendo. Y también nos dice Rogers que es necesario fomentar la creatividad y la expresión. ¿Y esto qué significa? Implica crear un ambiente donde los estudiantes se sientan libres de expresar sus ideas, sus sentimientos y sus opiniones. No lo puse ahí, pero también nos habla de una aceptación incondicional que tenemos que tener, ojo, aceptación incondicional que tenemos que tener los profesores al sobre el estudiante, aceptarlos como son, sin juzgarlos ni poner condiciones a su aprendizaje. Bueno, yo les decía que en el material yo les hablo sobre todo, no les hablo tanto de Rogers como si de Jean Piaget. Piaget no se considera a sí mismo un humanista. De hecho, él siente que se separa de esta corriente, sobre todo de la psicología humanista, porque Piaget no va a estudiar la conducta del individuo, sino no se concentra en la conducta, sino en el desarrollo cognitivo. Sin embargo, yo lo dejé ahí en el material porque es muy importante comprender a Piaget y porque se puede establecer una relación entre la teoría de Piaget y el humanismo en varios aspectos. Permítame tomar agüita. El primero es que ambos están enfocados en el desarrollo. ¿El desarrollo de quién? De ese ser humano, aunque desde perspectivas diferentes. Los dos le dan importancia a la experiencia y a la interacción con el entorno, perdón, para el desarrollo individual. Y el humanismo enfatiza el potencial humano para el crecimiento y la autorrealización. Ya lo vimos con Maslow. Para Piaget destaca la necesidad de que los individuos construyan su propio conocimiento para alcanzar su máximo potencial. Entonces, en resumen, para que nos entendamos, mientras Piaget se centra en los procesos cognitivos y las etapas de desarrollo que están descritas en el material y tal y tal y tal, que no es que se tienen que aprender para este curso, es que las tienen que conocer para que entendamos qué es lo que es, por qué es tan disruptivo el humanismo con respecto a lo que planteaba el positivismo. El humanismo destaca la importancia de la persona, de su potencial, de su autonomía en el proceso de construcción de sí mismo y de su conocimiento sobre el mundo. Ambas perspectivas, tanto de la Piaget como la de Rogers, ofrecen una visión complementaria del desarrollo humano, resaltando tanto el aspecto cognitivo como el aspecto conductual, personal y emocional. Ya sea en uno u otro sentido, lo más importante es que el humanismo se comprende que, lejos de ser una verdad única y acabada, la realidad es intangible,
Eso ya lo dije. La realidad es intangible y múltiple, por lo que el estudio de esa realidad no puede limitarse a un método científico. Debe ser estudiado de una forma holística y global. ¿Se acuerdan que el positivismo dice, la realidad está ahí, está ya acabada, solo llegue usted y la conoce? Conózcala cómo, con el método cuál. Hay alguien más, ahora sí ya se unió. Está Michael, Gabriel, Dylan y hay alguien más en la sesión. ¿Me puedes decir tu nombre? Ay, pero ya ni para decirme el nombre. Voy a abrir esto. Ah, chicos, ¿en serio qué? ¿Por qué no me participan? Vamos a ver quién es. Yanori, ya la vi. Yanori, ¿estás ahí? ¿No está? ¿No quiere hablar? No lo sabemos. Bueno, sigo entonces. Ya hasta me perdí qué estaba diciendo. Entonces les decía que, ¿se acuerdan que el positivismo dice la realidad está ahí acabada, tal, tal, yo la puedo conocer con el método hipotético deductivo, ¿verdad? El humanismo nos dice, no, 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 no. Es que la realidad no es una única que está ahí acabada. La realidad es así como está en esa imagen. Es intangible, es múltiple. No la podemos agarrar de una sola forma, no la podemos conocer de un único método. Debe ser estudiada de una forma holística y global. Entonces, a partir de ahí, yo en el material de estudio les comienzo a hablar sobre lo que es el holismo y sobre la interdisciplinariedad. En el curso que yo le decía ahora a Michael, en el otro asignatura que yo doy, que es Introducción a las Ciencias Sociales desde una perspectiva interdisciplinaria, que me imagino que van a llevar entonces el año entrante, hablamos ampliamente de eso se trata el curso, entender qué es la interdisciplinariedad y esa mirada holística. Aunque la carrera no le llama holismo, le prefiere llamarla interdisciplinaria, estamos hablando básicamente de lo mismo. Entonces, vean, yo les iba a pedir aquí una pausa activa, pero para hacer esta pausa activa, sí les voy a pedir que me enciendan las cámaras un momentico. Es un momentito. Hola, Dylan. Gracias por encender la cámara. Gabriel, anímese. Hola, Michael. Gabi- Profe, es que mi cámara no funciona, entonces, perdón ahí. Ah, qué pena. Bueno, Yanori, ¿estaba o no estaba? Bueno, lo hacemos, Gabriel, lo que Profe, puedas. permiso, la compañera January mandó un mensaje diciendo que el audio no le servía. Ah, bueno, muchas gracias, Michael, por decirme. Pero Yanori, ¿puedes encender la cámara? Porque lo que vamos a hacer no necesitamos audio, necesito solo que ustedes se muevan. Michael, me dice si dice algo en el chat. Ahí está, Yanori. Hola, gracias por encender la cámara y gracias por ingresar a la tutoría. Muy bien, que voy a cerrar esto mientras los veo aquí. Ve, yo les voy a decir unos axiomas. Entonces ustedes se van a poner de pie si creen que es verdad o creen que es mentira. No tienen nada que decir. Solo se ponen de pie si es verdad. Y si creen que es mentira, se agachan. ¿Me entienden? ¿Sí? Si es falso, se agachan. Si es verdadero, se ponen de pie. Nada más. Y así hacemos una pausa activa y ustedes se mueven de ahí donde están sentaditos un momentico. Ok, la primera, la interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad se refiere al estudio de un objeto de conocimiento desde la perspectiva de dos o más disciplinas, sin que éstas se integren o se compartan métodos. ¿Es verdad o es mentira? No lo veo moviéndose. Dile, ¿qué va a hacer? ¿Se agachó o se paró? No supe.
Ok. Michael también medio se agachó. Yanori, ¿qué piensas? Agáchese, no le sirve el audio, agáchese o qué. Les vuelvo a decir. Ok, se agacharon los tres. Yo creo que Dylan se los llevó. Efectivamente, es falso. Es falso. Ok, voy con el otro. Gracias, Dylan. La interdisciplinariedad es la integración y cooperación de múltiples disciplinas o campos de estudio para abordar un problema de manera más completa y más holística. Eso, gracias, Yanori Dilacía. Michael, usted va a echar de los demás, qué vivillo. Última, última, y así se mueven un ratico. La interdisciplinariedad implica la colaboración e interacción de diferentes disciplinas para abordar un problema, un tema específico. No, Yanori, estás en todas. Estás en todas, Yanori, qué pena que sí, Dylan, exactamente. Exactamente es el verdadero. Bueno, ya se levantaron y se movieron un ratito y vi que están vivos y que sí están por ahí. Ok, vamos a continuar. Voy a cerrar acá. Ya pueden apagar la cámara. Muchas gracias por participar. Ok, entonces vamos a seguir con la siguiente. Estas eran las preguntas que les tenía que hacer. Vamos con lo siguiente. Entonces, la interdisciplinariedad, ya como para resumir, ¿qué es? La interdisciplinariedad y el holismo enfatiza la importancia de la comprensión de los sistemas complejos. Complejidad es un término que ustedes van a tener que familiarizarse con él. Nosotros estamos viviendo en tiempos de la complejidad, nos dice Edgar Morin. Entonces, nos permite la comprensión de los sistemas complejos y la interacción, como le decía antes, entre diferentes áreas de conocimiento. ¿Qué hace el holismo? Se enfoca en la visión del todo, mientras que la interdisciplinariedad implica la integración de varias disciplinas para abordar un problema complejo. El holismo es una perspectiva que considera que las partes de un sistema no pueden ser comprendidas de forma aislada, sino en relación de un sistema como un todo. Vamos con un ejemplo. Nosotros como seres humanos podemos descomponernos, sacarnos esta cabeza y entendernos sin la cabeza. Podemos sacarnos un brazo o una pierna o el estómago y entendernos sin toda la... O sea, somos un, somos un todo constituido por un montón de partes. Entonces lo que nos dice el holismo es, no podemos entender los fenómenos, llámese fenómeno social, llámese la persona, llámese un fenómeno educativo, no los podemos entender separados de sus partes. Por eso es que están poniéndole aquí el dibujito de los muñequitos, uniendo las partes. La interdisciplinariedad se refiere entonces, lo que les decía, a esa colaboración, a ese intercambio que traen diferentes disciplinas para abordar los problemas complejos. Los problemas complejos que pueden significar, por ejemplo, un fenómeno social que requieren una perspectiva más amplia. La interdisciplinariedad lo que busca es integrar diferentes perspectivas y conocimientos para generar nuevos conocimientos y nuevas soluciones. Desde todos estos principios, les menciono en el material que el paradigma humanista reconceptualista, entonces lo que propone es un modelo de educación abierto, flexible, creativo, globalizado, que responda a los intereses, necesidades y características de la persona estudiante, quien va a poner en funcionamiento sus estructuras, lo he dicho varias veces, las cognitivas, las socioemocionales, las físicas. ¿Para qué? Para asegurar el aprendizaje. ¿Qué les parece? ¿Ha quedado claro? ¿Sienten que se ha resuelto parte de las deudas que nos quedaban con el positivismo? ¿Sienten que realmente el humanismo es tal vez se los pregunto así, ¿creen que el humanismo es realmente una ruptura con respecto a los principios positivistas?
¿Sí? O sea, ¿No? en parte sí, en parte no. O sea, es como que todavía tiene algunos enfoques del humanismo, Ajá. pero todavía tiene algunos enfoques del positivismo. O sea, es como que une las dos cosas. No sé si me Pero explico. lo que no te entiendo es une qué, o sea, ¿qué es lo que mantiene un enfoque y el otro? Eh, Como que, o sea, no se termina separando del enfoque, ay, se me olvidó el nombre del enfoque, El eh, positivismo. del positivismo, no lo termina de sacar, sino, bueno, por lo Pero, menos para mí, pero ¿quién no lo termina de sacar? La educación, digamos. ajá, Ah, como ok, ya te entiendo, ya te entiendo. sí, 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 sí. Sí, sí, tienes toda la razón. Diría que incluso, aunque hay muchos intentos por traer el enfoque humanista, la verdad es que se sigue priorizando los principios conductistas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el humanismo no es perfecto. ¿Ah? Eh, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes cuando Rogers, se acuerdan de Carl Rogers, afirma que el estudiante, que en el humanismo, según los principios educativos humanistas, el estudiante puede elegir sus propios temas de estudio, puede establecer sus propios objetivos, puede evaluar su propio progreso? En realidad hay muchas críticas, aunque no lo parezca, hay muchas críticas al humanismo, en particular en la educación. En cuanto a Rogers, específicamente a Rogers, se le cuestiona a la dificultad de trabajar con un currículum estructurado y coherente, tal, por ejemplo, lo propone prácticamente todos los sistemas educativos del mundo, que nos dan un currículum y nos dicen, tomen, vayan y con esto se van. Según los principios de Rogers, nosotros no podríamos hacer eso. Tendríamos según Rogers, deberíamos tener unas líneas generales de qué es lo que tienen que ir aprendiendo los chicos, pero no tan estructurado como lo damos nosotros. Desde lo anterior, quizá el mayor inconveniente representa la dificultad de aplicar estas ideas de humanistas de Rogers en particular en la práctica, especialmente en entornos educativos tradicionales que priorizan la evaluación y el conocimiento formal, como es el caso costarricense. Por otro lado, las críticas que se le hacen a Piaget también son un montón, principalmente en que a él le faltó considerar los factores culturales, conductuales y las interacciones sociales como agentes que pueden modificar para bien o para mal el desarrollo cognitivo de las personas. Este tema sí lo va a abordar otros más adelante, como Lev Vygotsky, que es uno de los más importantes, ¿verdad? Pero por eso, de hecho, Costa Rica durante los 90 y los 2000, es el mismo programa de estudio decía, aquí somos constructivistas y háganme el favor y acá todo constructivistas, como nos decía Piaget. Pero ya más adelante nos dimos cuenta que sí, que Piaget aportó un montón desde para comprender la evolución cognitiva, pero que le falta comprender precisamente cosas que sí comprende Rogers, ¿verdad? Ese asunto conductual y sobre todo cómo interviene, y esto es lo que va a decir los próximos que ya vamos a hablar, cómo interviene el contexto sociocultural en la definición de cómo somos como personas, cómo pensamos, cómo aprendemos y qué aprendemos. Además, se le va a criticar a Piaget su enfoque determinista en el sentido de que asegura que las etapas de las que hablo, tal vez ustedes como no han visto el material, no sé, Janori, pero en el material yo les hablo específicamente de esas etapas de las que nos habla Piaget, nos habla de etapas de desarrollo que todas las personas pasamos sí o sí, les ponen nombre y todo. Entonces, dicen que eso es como muy determinista, que no todas las personas pasan necesariamente por las etapas que él dice en los periodos de edad que él dice, porque él pone de 0 a tal, se pasa de tal, de 3 a tal edad, es otra etapa, ¿me entienden? Entonces dicen, eso es muy determinista, es precisamente se está olvidando de un montón de factores adicionales a la persona que intervienen en la constitución de la persona. Además, algunos críticos consideran que Piaget tenía, al final de cuentas, un enfoque adultocéntrico, es decir, que pareciera que subestimaba la capacidad de los chiquillos de ir un paso más allá,
se demostró mucho más adelante que Piaget los ponía a hacer como el mínimo. Ese mínimo era lo que se tenía que lograr. Por otro lado, Pilar Beneham y Joan Pagés, que van a ser son dos teóricos muy importantes, en los que me sustento en gran medida para hacerles ese material de autoaprendizaje que yo les hice y que van a ser fundamentales en la comprensión de la segunda unidad. Ellos dicen que específicamente en la mediación pedagógica de las ciencias sociales, de los estudios sociales, los principios del humanismo, ya sea los de Rogers o los de Piaget, dejan el aprendizaje sujeto a la percepción que ha desarrollado cada persona sobre la sociedad. ¿Cuál es el problema? Que esa percepción, dependiendo de las interacciones, de dónde vivió, de dónde nace, de cuál es la interacción con su familia, con la comunidad, con los, etcétera, puede ser que sea una interacción, puede ser que sea una comprensión de la sociedad parcial o incluso no conforme a lo que el conocimiento científico ha llevado hasta ahora. Entonces, con el fin de solventar esta debilidad que trae el humanismo, este paradigma entonces propone que en las aulas nosotros tenemos que, lejos de lo que nos decía Rogers, de que el chiquillo prácticamente se cargue ellos solo, tenemos que desarrollar un proceso de interacción del estudiante con sus pares y del estudiante con la persona docente. ¿Ok? Entonces, vamos a leer un textito sobre eso. Yanoni no le sirve. Gabriel, ¿usted ya me ayudó con la lectura? Sí, profe. Entonces, Michael, ¿me ayudas a leer este texto, porfis? Sí, claro, profe. Gracias. Particularmente para el aprendizaje en las ciencias sociales se propone el estudio de los problemas relevantes relacionados con los intereses de cada edad, desde el uso de metodologías activas que fomenten el autoconocimiento y la reflexión personal, espiritual y moral. La intervención de los docentes en este proceso va siempre encaminada a motivar la actividad mental del alumno para que quiera pensar y como resultado de su convencimiento quiera asumir su libertad y responsabilidad personal y social. La interacción se hace fundamental en el proceso y ello demanda una capacidad de demanda y de autonomía por parte del docente. El profesor ya no tiende la evaluación como cuantificación de los resultados porque los significados personales no se pueden medir. La evaluación se entiende como medio para mejorar y ajustar la ayuda del profesor a las necesidades del proceso que realiza el alumno. Muchas gracias, Michael. ¿Ves? Entonces, esos son los principios. Al final, los principios humanistas un poquito mejorados para lograr aplicar el humanismo en las aulas. Ok, entonces yo les llevo a la pausa reflexiva. Entonces, ¿es la educación humanista en realidad una ruptura con respecto a lo que nos proponía el humanismo, el positivismo, o es puro idealismo? Al final, esas cosas tan maravillosas que habla ahí de empatía, de dejarlos ser, de todas sus consideraciones, es puro idealismo. Ahí les dejo la pregunta para que avancemos hacia el enfoque crítico. Es el informe crítico. Ahora sí, una verdadera transformación radical de la educación. Otra vez es pura teoría. ¿Ok? ¿Recuerdan? Lo hemos dicho ya varias veces que Augusto Comte decía que la verdad está dada y que está por ahí, ¿verdad? Y que nos basta con la observación y el método científico para conocerla de manera absoluta y total, ¿verdad? Entonces, los teóricos del enfoque crítico dicen que está loco con nada que ver. No es la observación, es la reflexión. Espérense que está aquí. Es la reflexión, la categoría, espérense, ya me queda atrás con las diapositivas. Ahí está. Es la reflexión, la categoría legítima para la creación de conocimiento, no la observación, la reflexión. Estas ideas nacen de este señor que está ahí en una caricatura, que es Immanuel Kant. Vean los años de donde estamos hablando. Él escribió un libro que se llama La crítica de la razón pura, en el que afirma que no es el conocimiento de los fenómenos, como decía el positivismo, sino el proceso de razón
el más importante. Es decir, según Kant, no debemos cuestionarnos sobre los objetos, sino sobre los límites, las condiciones y el nivel en el que la razón puede acercarse a los objetos. Ustedes me dirán, ya ahora sí que ya no entendí nada, esto está pura filosofía, no entiendo nada. Pero es que esta pura filosofía es un enfoque epistemológico que, aunque ustedes no lo crean, va a permear a la educación. Entonces, vean, después de la revolución epistemológica que representa Kant, cuando Kant le dice a todo el mundo, están locos, dejen de pensar que es el objeto lo que nos importa, lo que importa es lo que usted piensa sobre ese objeto. Después de toda esa revolución, le sigue este otro señal. Bueno, eso ya se lo dije. Bueno, eso ya se lo mencioné. Sigue este otro señor que está ahí, Karl Marx, que me imagino que lo identifican un poquito más. Eh, el marxismo es un esfuerzo intelectual por explicar el devenir de la sociedad tomando como punto de partida el materialismo y los distintos modos de producción y el antagonismo de clase. Pero este esfuerzo intelectual que propone Marx no es solo un intento cientifista, como nos decía Augusto Comte, sino que tiene aspiraciones prácticas. ¿Cuáles? Transformar el orden social. Cuando Marx evalúa las condiciones de validez de la razón económica de la época en la que él está viviendo, que es el siglo XIX, se convierte también al evaluar eso y decir todo lo que Marx dijo, eso se convirtió en crítica social en la medida que denuncia y cuestiona realidades como la desigualdad social. Si hay desigualdad social ahora, el siglo XIX, en el boom de la revolución industrial, fue una cosa terriblemente dolorosa. La desigualdad social, la explotación de una clase sobre otra, la enajenación, la alienación de las personas, así como el dominio ideológico que establece una clase sobre la otra. Ok, vamos con teóricos, mencionando teóricos importantes. Entonces, ya en el siglo XX, esta teoría crítica de la razón continuó desarrollándose, tal vez inclusive con más fuerza, principalmente, ya todo esto del materialismo lo dije, principalmente desde el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, fundado en 1920. La creación de este instituto vino como respuesta a las condiciones sociopolíticas y sociales que estaba viviendo Europa a principios del siglo XX. ¿Cuál? Por ejemplo, la Revolución Rusa, el fin de la Primera Guerra Mundial, vean que estoy hablándole que la escuela es de Frankfurt y las consecuencias económicas y sociales y políticas que tuvo Alemania, sobre todo a partir de las capitulaciones que se establecieron en el Tratado de Versalles. Entonces, además, con la Revolución Rusa, las esperanzas que planteaba el comunismo, por lo menos en sus primeras épocas, para lograr una sociedad una sociedad mejor y más equitativa. Entonces, en ese contexto, estos señores que están aquí, ya les digo quiénes son, generan una discusión, un debate sobre las profundas preocupaciones humanitarias que tenían, el compromiso de la justicia social, la aversión a la opresión, a la dominación, a la inequidad de todo tipo que está ocurriendo en la sociedad europea y mundial. Los nombres más influyentes son de la teoría crítica y de la escuela de Frankfurt, son Teodoro Adorno, muy importante, Herbert Marcuse, eh, eh, Max Horkheimer y este señor que está aquí, que es Jürgen Habermas. La influencia de Marcuse es determinante, es el que trajo las primeras ideas nuevas, digámosles, en las que en vez de enfocarse exclusivamente en los niveles sociales o los de grupo, como hacía Marx, llegó a aplicar los análisis de la teoría crítica al individuo. Con él entonces llegan las ideas de la subjetividad, del respeto a la subjetividad, de la estructura conceptual que nos lleva a nosotros a la autorreflexión individual y a la liberación psicológica o en otras palabras, a la autoemancipación. Para la teoría crítica, el mundo es complejo y jerárquico. Está dividido en grupos con intereses conflictivos.
Las percepciones culturalmente construidas del mundo con frecuencia esconden esa naturaleza de división y de intereses de cada grupo. La ideología, entonces, no es tanto un mecanismo de apoyo a la represión como una legítima o como un proceso que legitima, perdón, no legitima, un proceso que legitima la distribución, desigualdad del poder. La tarea entonces de la pedagogía, perdón, de la teoría crítica es descubrir esos errores ideológicos en las visiones de mundo que tienen las personas, ¿verdad? Y habilitarlos para reconocer la verdadera naturaleza del mundo y reconocer sus propios intereses, los verdaderos intereses que la persona ni siquiera sabe que tiene porque ha estado alienada por los intereses de otros grupos y sobre todo los grupos más poderosos. O sea, que a través del pensamiento reflexivo y opositor, digámosle, los individuos llegarán a develar nuevas comprensiones del mundo que según la teoría crítica no hemos desarrollado. No, seremos capaces de descatar las creencias y las ideas que fueron aceptadas o que han sido aceptadas y reflexivamente, liberándonos de esta manera de la opresión y de la dominación, no solo de los intereses de clase, sino también la autodominación, la autoimpuesta. Yo sé que está un poco difícil de entender, pero ya me lo voy a entender cuando veamos cómo se manifiesta esto en la educación. Hay dos derivaciones educativas de la teoría crítica. La teoría crítica de la educación y la pedagogía crítica, ¿ok? La primera podemos definirla como reflexiones y racionamientos teórico-educativos para entender, comprender y explicar los distintos aspectos de la educación como un fenómeno social. Mientras que la teoría pedagógica, perdón, la pedagogía crítica, se trata de un trabajo educativo basado en el diálogo, vea, trabajo educativo, basado en el diálogo, porque el diálogo, según este señor que está aquí, que es Pablo Freire, permite a los individuos tomar conciencia de sus condiciones de opresión. ¿Cuál es esa toma de conciencia? Ese proceso de razonamiento del que hablábamos al principio con Kant. Cuando nosotros empezamos a razonar, a pensar, dice la pedagogía crítica que tomaremos conciencia de cómo nosotros hemos sido oprimidos y tomando conciencia que hemos sido oprimidos, iniciaremos la construcción de una nueva realidad donde no exista esa dominación ni existe la desigualdad. Ay, Santo Cristo, se me está agotando la batería. Espérense un segundito. Espérenme un momentito. Ay, santo Dios. Ay, está cargando. No, no está cargando. Ay. Ay, ya. Aquí estoy. Esos que oyen son mis perros. Voy. Aquí estoy. Bueno, hablemos de este que está por aquí, porque este se concentra más como en la teoría. Hablemos de la pedagogía crítica. Hay quienes sostienen que el más importante teórico de la pedagogía crítica es Pablo Freire, aunque el mismo Pablo Freire nunca se consideró a sí mismo como un pedagogo crítico. De hecho, en ninguno de los libros que él escribió, que están aquí, yo creo que casi todos, él habla de una pedagogía crítica, sino de desarrollar una tendencia educativa que se base principalmente en la práctica y el cuestionamiento de la realidad social capitalista en la cual se funda la desigualdad de clase. Por todo lo que les he explicado en el material de estudio, es que les digo
que, contrario al positivismo y su expresión educativa, el conductismo, el conductismo y la escuela crítica no se ocupa, no sé qué puse ahí, contrario al positivismo y su expresión educativa. Contrario también al que es el conductismo. La escuela crítica no se ocupa de la conducta del estudiante. Ajá. Tampoco le interesa el desarrollo de personalidad, tal y como, o de la conducta, como esperaban los humanistas, ya que en ambos casos lo que interesa es el sistema de valores individuales. En su lugar, el eje de la pedagogía crítica, ay, Cristo, es que ya me puse nerviosa con este cosito, vamos aquí. El eje de la pedagogía crítica es la concepción de la educación como praxis que permite alcanzar la emancipación de las clases oprimidas por medio de la concientización, la cual se alcanza desde el cuestionamiento de la realidad social. Ok, entonces, aquí les estaba hablando de emancipación y precisamente el concepto de emancipación es el que genera más críticas con respecto a la pedagogía crítica y a la teoría crítica de la educación. Vamos a verlo. Eh, ya está, se me está haciendo tarde, entonces voy a avanzar un poquito más rápido. Em, la primera crítica está relacionada con, bueno, para ellos, vamos a verlo tal vez si quieren así mejor. Para ellos, para la teoría crítica, el concepto de emancipación ha de ser comprendido como una autoliberación política y social de la persona estudiante para capacitarla, distanciarse, resuelta y definitivamente de las formas burguesas de autoridad y ensayar nuevos modelos sociales que correspondan a sus necesidades. También bajo el concepto de emancipación entendemos la liberación de la persona de la situación de esclavitud. Por esclavitud aquí ellos no se refieren necesariamente y únicamente a que estás esclavizado en un sistema de trabajo, sino que estamos esclavizados a un montón de estructuras políticas, económicas y sociales que nos mantienen subyugados. Y la educación emancipadora trata de reducir la ay, santo Dios, ya volví a decirlo, la determinación externa a favor de la autodeterminación. O sea, nada de afuera nos determina, nos determinamos nosotros mismos. Eso es lo que dice la educación emancipadora. Ello implica el desarrollo de una conciencia crítica y de una fuerte individualidad. Entonces, les decía, tiene críticas desde ese concepto. Vamos a avanzar aquí para, para ver las críticas. La primera es este concepto de emancipación. Eh, que les acabo de decir. ¿Cuál es el problema con con ese concepto? Que de la ciencia social, esta noción de ruptura, de que no estamos, que tenemos que desvincularnos con respecto del individuo con el entorno, en la ciencia social es prácticamente, no es concebible. De hecho, Pierre Bourdieu, otro teórico muy importante, había señalado que lo individual no es una oposición a lo social. Y también Michel Foucault dijo en algún momento que la definición del sujeto debe entenderse como un individuo atado tanto a los otros por las relaciones de dependencia, de control y dominación que tenemos con los demás como con nosotros mismos. Entonces, en pocas palabras, la crítica se hace el enfoque, es que el concepto de emancipación termina siendo una consigna demasiado idealista, tanto de pensamiento como para la educación crítica. Porque el ser humano no puede ser absolutamente libre y autónomo, dicen los teóricos, sino que está en todo momento sometido a estructuras de relaciones de poder, por lo que ya ni siquiera estamos hablando de un gobierno, estructuras de poder que nos genera en las familias, en la comunidad, en la escuela, aquí en la universidad, en todo momento con nuestros jefes, siempre hay relaciones de poder en las que estamos sujetos, por lo que la emancipación termina siendo imposible. La segunda crítica tiene que ver con el concepto de democracia. Todo el tiempo se habla en la pedagogía crítica de democratización. Eh, Democratizar la escuela, democratizar los procesos educativos, pero el problema con esto, ustedes dirán, ¿cuál es el problema? Todo está muy bonito, es que la idea de democracia que plantean los teóricos
de la pedagogía crítica es muy difusa, no se entiende a qué tipo de democracia se están refiriendo, tampoco se tiene claro cuáles son los procedimientos democráticos que se van a utilizar en el espacio, por ejemplo, de aula, de manera que cualquier forma de decisión colectiva sobre cualquier asunto puede ser considerado democracia y habría que plantearse si eso, si cualquier forma de decisión colectiva, eso se puede ser llamado democracia. Y, por ejemplo, y además de lo que estoy diciéndoles, es que la democracia como tal, como sistema, es una invención del liberalismo, es una ideología política del sistema capitalista y entonces tiene limitaciones y peor aún, cómo es que una corriente crítica, como el enfoque crítico de orientación marxista, incurre también en la idealización de una democracia al punto de una democracia liberal al punto de llevarla al salón de clase. Entonces, hay una inconsistencia, inclusive se ha dicho que hay una falta de creatividad para pensar en otras formas posibles de vida social. Otra crítica que se le hace, dicen que es una especie de funcionalismo inverso. ¿Qué es eso? Que el pensamiento crítico educativo se convierte también en una forma en que los individuos deben ser educados para funcionar en un tipo de sistema que el enfoque crítico propone. O sea, otro tipo de sistema, no el capitalista, otro, pero tenemos que ser educados para ese otro, para ser útiles para esos otros fines, para por unos fines que se consideran más nobles, más dignos, más importantes. Ya sea aquí o ya sea aquí, estamos hablando al final de una legitimación, incluso como dice otra vez Pierre Bourdieu, una violencia simbólica que ejercemos ya sea que nos posicionemos aquí o nos posicionemos acá. Finalmente, la cuarta crítica, y tiene que ver con esto último que estamos hablando, es que tanto la educación crítica como la pedagogía crítica corren el riesgo de convertirse en una forma de dogmatismo, porque es el pensamiento dogmático, es irreflexivo y toma todas las realidades por dadas. Si el pensamiento crítico, ¿cuál es el problema? Que el pensamiento crítico no se critica a sí mismo. Entonces estamos en presencia de un pensamiento que al final termina siendo dogmático. Ok, voy a avanzar. Entonces ahí les dejo la pregunta. ¿El enfoque crítico es una transformación radical de la educación o es pura teoría? Permítame, perdone que avance ahora tan rápido y ya no el tiempo, es que nos atrasamos mucho. Y la última para terminar hoy, vamos a hablar de las tareas, deme un segundito, pero para terminar con los temas de la primera parte de la tarea, vamos con la última interrogante, la de si Dios ha muerto. ¿A qué se refiere esto? Estamos hablando del posmodernismo. Y una vez más, ¿qué es el posmodernismo? Esto vamos más rápido y en cómo se traduce el posmodernismo en la educación. Si bien surge en la Ilustración como respuesta en el siglo XVIII, ¿verdad? En filosofía, que cree en la razón absoluta y en el sentido único de la historia, es un posmodernismo, ese es el modernismo. Estamos hablando de un posmodernismo más actual, ¿verdad? Es aquí en este caso, si Kant era el filósofo prototipo de la modernidad, ahora es Friedrich Nietzsche, principalmente desde una obra que se llama, un libro suyo que escribió que se llama La Galla Ciencia, en la que proclama el fallecimiento de la modernidad desde esta sentencia, Dios ha muerto. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que ya en el posmodernismo no hay absolutos, por lo tanto no hay verdad. Y si se quiere, entonces no hay Dios porque Dios se considera la metáfora axiológica de lo que es absoluto y de lo que es la verdad. Entonces, en el posmodernismo nos encontramos en términos absolutos sin nada y sin nadie. Ese es el origen de lo que conocemos como el nihilismo, tan propio de nuestra época, que es la negación de todo principio religioso, político, social. No se cree en la existencia de los valores, ni siquiera en la necesidad de tener valores. Y ante la nada, ¿qué tenemos que hacer las personas? Pues recrear una vez más el mundo. De ahí que se diga que el posmodernismo es la filosofía de la deconstrucción. Se trata de ese superhombre, ¿verdad? Que desprecia la razón,
a las grandes verdades que algún día se plantearon como únicas, porque es capaz de enfrentarse a una nueva realidad sin la ayuda de esos mitos, de esos valores, de esos falsos fundamentos. La posmodernidad, por todo lo que acabo de decirles, implica graves repercusiones por ejemplo, en el plano ético. Si no existen imperativos categóricos, solo se da el sistema, o sea, una estructura que sostiene a la, a la realidad. Incluso las verdades científicas también se relativizan. Por ejemplo, la naturaleza, que había sido el objeto de la ciencia, como lo vimos, acepta también que hay ahora otras explicaciones posibles, la mística, la artística, la funcional, que la validez puede ser tan idéntica como la que nos puede ofrecer, por ejemplo, la matemática. En la posmodernidad, ciencia y mito no están en oposición como estuvieron, por ejemplo, con el positivismo. Ambas cosas son igualmente válidas, si es que le sirven los intereses de la persona. Ahora, ¿qué pasa con la persona en el posmodernismo? Este sujeto moderno muere, desaparece y aparece un nuevo sujeto posmoderno que carece de las certezas que tenían antes. Es un sujeto en construcción, inseguro, que no busca imponerse, alguien que no dispone de esas creencias firmes con las que podían asentarse posiciones. Este sujeto ha perdido la fe en la existencia, en la idea de progreso. Por ejemplo, las enormes diferencias sociales que experimentamos, las enfermedades, los fracasos de los diferentes sistemas políticos, ha generado en el sujeto posmoderno, que pueden ser ustedes, cansancio y desconfianza. En este contexto, la historia y las ciencias sociales deben, o más bien no deben, sino que reconocen la debilidad de todos los discursos anteriores a medida que son sometidos a una constante crítica por este hombre, por esta persona posmoderna. Entonces, por ejemplo, es cuando Lyotard nos habla que es el fin de los metarrelatos, aquellas grandes historias únicas y fantásticas que nos contaban ya no existen. Ahora hay microrelatos que nos cuentan otras perspectivas de la historia. Por todo lo anterior, los tradicionales cimientos sobre los que se edificaron las instituciones educativas se están como tambaleando, ¿verdad? Razón, conocimiento, esfuerzo, disciplina, todo eso se tambalean. Entonces se tambalea la escuela y entonces tenemos una cultura ahora en que hay símbolo, reflejo y síntoma de un malestar apremiante. Este estado de incertidumbre se traslada mediante el mantenimiento de un sistema poderoso en sus formas, que la escuela se expresa en la disciplina, el autocontrol, las normas, el examen, el adoctrinamiento, y que se declara prácticamente obsoleto en lo que respecta a la inculcación de algunos de sus contenidos e ideales o fines que no preparan por un proceso que sea adaptativo ni optimizador de los recursos. Entonces, ¿en quién recae toda la presión de todo este movimiento posmoderno del cual no tenemos tanto que decir porque estamos viviendo en él, estamos siendo creadores de las incertidumbres que se crean en este momento de la posmodernidad? La presión recae sobre nosotros, sobre ustedes como futuros docentes, en el sentido de cuestionarnos a nosotros mismos, a deshacer mucho de lo que ya habían, por ejemplo, yo, de lo que ya había hecho, de lo que me habían enseñado, de cómo me enseñaron, para reconstruir una vez más una ética que ya no es social, sino que es una ética individual que promueve una cultura alternativa principalmente de solidaridad. Bien, entonces les dejo una frase de Carl Rogers. Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver el mundo, no ver nuestro mundo reflejado en los ojos del otro. Con esto, lo que les quiero es entonces ya terminar para traerle la explicación de la actividad. Es un diario. ¿Qué es un diario? Prácticamente un archivo en el que van a tener, creo que son 5 partes, una introducción en el que dan respuesta a esta pregunta. Mínimo una página y máximo 2 páginas. ¿Cuál es la importancia de construir el aprendizaje de los estudios sociales desde una visión crítica y reflexiva? Hablamos mucho sobre esto hoy. Después van a hacer un mapa mental con el concepto y 3 características de cada uno de los enfoques epistemológicos que vimos hoy y las corrientes de pensamiento de las didácticas sociales.
Después van a hacer una infografía sobre el concepto y planteamiento principal de una corriente del pensamiento social interamericano. Esto ya nosotros lo vamos a ver dentro de 15 días que nos volvamos a encontrar. Vamos a analizarlas, van a enamorarse de alguna de todas ellas y sobre una de todas ellas van a hacer una infografía. Y por último, van a hacer un cuadro comparativo, esto también lo vamos a ver dentro de 15 días, donde hablen de 2 aportes a la didáctica de los estudios sociales que hace el grupo GREDIC, el que hace el grupo de los anglosajones, ahorita se me olvida cómo se llaman, y el grupo de los alemanes. Y finalmente terminan su diario, estas 4 partes, con una pregunta final, que cuál es el aporte principal a su futuro ejercicio profesional de los principios de estas 3 escuelas, el grupo GREDIC, los anglosajones y los alemanes, a la didáctica de las ciencias sociales, y esta pregunta tiene que ser respondida en media página. Es muy concreto, esto y esto es lo más importante que dicen. Todas con respecto a este diario. Sí, pues todavía están ahí. Yo dejé de verlos. Aquí está. Ay, gracias que no los veo. Perdón. Por Dios, ¿qué se me hicieron ustedes? Porque no los puedo ver. Ay, no los puedo ver. Y vamos a ver si aquí. Ah, ya ahora sí. ¿Dudas con respecto a esta tarea? En realidad no está compleja y pues tienen bastante tiempo para hacerla. Y además, pues lo que les he dicho en estos días en los correos, me escriben cualquier duda, algo que no haya entendido. Yo les agradezco a ustedes 4 por estar. Yo siento que ustedes, haber estado aquí, haberme oído, haber participado, les da bastantes herramientas para entender por lo menos buena parte de lo que hay que hacer en la primera parte de la tarea. No sé si hay alguna que quería, estaba corriendo para terminar antes de las 7 porque se estaba haciendo muy larga la tutoría. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Nada? Entonces permítame dejar de grabar, de tener la Profe, grabación. yo sí tengo una. Bueno, yo- Bueno, espero que detuve la grabación. Dígame.